es una pregunta. ¿Cómo está el clima en tu corazón? Vamos a ir mirando todo ello. Gloria al Señor. Por estos días hay tendencia de hablar del cambio climático, todo hemos estado escuchando, y de hecho estamos viendo todos esos cambios en la naturaleza y cómo todo se está revolucionando en relación a este asunto. Pues en lo espiritual también hoy vamos a entrar en tendencia delante de Dios con este tema climático, pero en el área espiritual que concierne a nuestro corazón. Pero primero miremos un poquito en referencia al clima natural que nos rodea. Como todos sabemos, los seres humanos hemos estado muy conscientes de que el estado del tiempo y el clima afectan la salud y el bienestar de las personas. La genética, el estado de la salud general y la presencia de algunas enfermedades influyen en cómo nos afecta el clima. Por ejemplo, en nuestro organismo, nuestras defensas responden ante los cambios climáticos con mayor empeño del sistema hormonal, dicen los que saben de esta materia. Pero cuando ocurre un cambio brusco de temperatura, como presión o como humedades, en fin, etcétera, nuestro organismo acusa esos excesos. Él se altera y esto alerta o dispara riesgo de accidentalidades o una accidentalidad, por ejemplo, cardiovascular, cerebral. También se producen alergias, crisis asmáticas, cólicos renales, en fin, etcétera, etcétera. Y entre otros se da trastornos anímicos. Por ejemplo, en este país que tiene la temperatura climática más fría que caliente en su mayoría de meses, ya que solo en la estación del verano podemos sentir el calor abrasador de los rayos solares. Mucha gente sufre de depresión. Aquí, por ejemplo, hay vidas muy deprimidas. Tristemente, nos ha tocado a mi esposo y a mí orar por vidas que sienten una depresión. Bueno, bendito sea el Señor, pero ahí está el Señor para consolar, para libertar y para sanar también. Así que también el clima frío, intenso o extremo puede provocar hiperactividad. Estudiando, mirando ciertos estudios científicos, en uno de ellos dice que, bueno, son muchos, pero en uno de ellos que leía, que demuestran que cuanto mayor sea el cambio, más alteraciones se provocan en el sistema nervioso y vascular de la gente. Hoy se sabe que el clima frío retrasa el metabolismo y baja el ánimo, y se da todo al contrario en el clima caliente. Aquí el ánimo en este clima, por ejemplo, que es caliente allí donde usted tal vez está, que es bien caliente, dicen que mejora y hasta provoca emocionalmente euforia. Bendito sea el Señor. El estudio también dice que los días, por ejemplo, lluviosos pueden provocar tristeza y bajón de ánimo, o sea, pérdida de fuerzas físicas y una cantidad de cosas más. Bendito su nombre para siempre. Un estudio realizado por unos investigadores alemanes realizaron cuestionarios diarios, dice que a más de 1,200 participantes adultos, con el objetivo de establecer relaciones entre 6 parámetros meteorológicos diferentes y el estado de ánimo de las personas, y las conclusiones revelaron que los cambios climáticos no producían un impacto relevante en las personas que tenían, óigame bien, un estado de ánimo positivo, pero sí que en las bajadas de temperatura, la lluvia o la disminución de luz solar, sí afectaron a personas que ya tenían un estado de ánimo negativo. Poderoso el nombre del Señor. Con esto vemos que hay una influencia del clima en las personas que afecta su estado de ánimo, pero que también depende de nuestra actitud previa, óigalo bien, con la que enfrentamos el mal tiempo. Así que la ciencia confirma la frase tan popular que dice: a mal tiempo, buena cara. Y es muy cierto, porque todo depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo le ponemos el pecho al asunto? De cada uno de nosotros depende cómo vamos a sortear esa situación, esa circunstancia. Amén. Para que no nos afecte nada de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor y podamos, amén, como
pueblo del Señor, como hijos de Dios que conocemos todos estos coros preciosos, cantar aquel coro que dice paz en medio de la tormenta. La palabra de Dios nos confirma en la carta primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, que el cristiano tiene la mente de Cristo. Amén. Y la mente de nuestro Señor Jesucristo es una mente positiva, es una mente también santa. Nuestra mente debe ser una mente segura en el Señor, segura en Dios, una mente que tiene la mirada puesta en el Señor y que soporta todo lo adverso que pueda estar a su alrededor. En otras palabras, una mente, como decimos coloquialmente, todoterreno, que pase lo que pase, le resbale lo negativo. Cuando tenemos la mente de Cristo, es una mente que se ajusta a las circunstancias, pero sin perder el norte, y nuestro norte es Cristo y nuestra meta es el cielo. Así que haga de su vida un oasis donde usted se encuentre, allí donde usted está, pase lo que pase, tenga el clima que tenga, haga de su vida un oasis. Y si hoy el clima está muy gris, allí donde está, no se preocupe a nivel de pronto de circunstancias, que con el favor de Dios mañana estará soleado, habrá para usted o para su familia buen tiempo. Solo confíe en el Dios del cielo. Entonces, gloria a Jesús, miramos y vamos a ver lo siguiente. Hay dos conceptos referentes al clima, y el primero es el concepto que es atmosférico, del cual nosotros vivimos y conocemos. La pregunta es, pero hagámonos la pregunta, ¿qué es clima? El clima es un conjunto de condiciones propias de un lugar constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, por la humedad, por la temperatura, por los vientos, etcétera, etcétera, y cuya acción compleja influye en la existencia de los seres vivos sometidos a ella. Ese es el concepto del clima atmosférico. Y el segundo concepto de clima se refiere a un conjunto de circunstancias que nos rodean o que caracterizan o condicionan una situación. Por ejemplo, cuando usted llega a su lugar de trabajo o a la oficina donde usted labora y le pregunta allí a su compañero de trabajo, a su compañera, le pregunta o le dice, sí, le pregunta, le dice, hoy, ¿cómo está el clima con el jefe? Tal vez esa persona le diga, está subido de tono o está normal. A esa situación que lo rodea, allí se refiere esa pregunta de cómo está el clima en el lugar de trabajo, amén, de circunstancia. O podríamos hoy también preguntarnos cómo está el clima político a nivel mundial. ¿Cómo está el clima político? Aquí sí cada uno responde de acuerdo a su punto de vista, cómo anda ese clima mundialmente de circunstancias. Santo el Señor. Ese es el segundo concepto. Pero hoy a nivel espiritual también quiero compartirles del clima espiritual que se da en el corazón de cada uno de nosotros. Sí, nuestro corazón también experimenta cambios de clima, cambios climáticos en el corazón. Así es. ¿O no le pasa a usted que hoy amanece con un buen ánimo, muy buen ánimo, y mañana ya no quiere nada? Hoy está caliente, fervoroso, ferviente, con ganas de trabajar, de emprender grandes metas, y mañana amanece frío, desmotivado. Algo pasó y se le bajó la temperatura rápidamente. A veces hay cambios muy bruscos. ¿Y qué pasó? Bueno, razones ahí suelen ser muchísimas. Miremos entonces el clima espiritual del cual nos lo advirtió nuestro Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis capítulo 3, donde acabamos de leer inicialmente en los versículos 15 y 16, en el cual vemos 3 estados atmosféricos espirituales allí, que le he llamado así, que se dan en el corazón del ser humano. El primero en mención es frío, el segundo es caliente, y hay un tercer estado climático intermedio allí que se llama tibieza espiritual, que viene a ser muy abominable, entre otras cosas, en la presencia de Dios. Y de ese estado climático de tibieza espiritual es del cual tenemos que cuidarnos y huir de él. No debemos permitir que se estacione en nuestra vida. Poder en el nombre del Señor. Eso hay que echarlo fuera, en el nombre de Jesús. Porque esa temperatura, digamos cálida o tibia, que no es ni fría ni caliente, que se llama tibieza espiritual, en nuestro corazón nos haría demasiado daño, a tal punto
que Dios mismo dice en el versículo allí 16, que el que esté en esa condición lo vomitará de su boca. O sea, le es repugnante al Señor, le produce náuseas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que ese estado climático intermedio de tibieza espiritual que no debe existir en el corazón de ningún creyente, arroja como resultado la pérdida del alma. Por eso es que no puede estar en nuestro corazón. Y definimos esto de una vez. ¿Qué es tibieza espiritual? La tibieza de la cual nos habla el Señor Jesucristo en el Apocalipsis es una enfermedad espiritual y es muy contagiosa, por cierto. Quien posee esta enfermedad no nota los síntomas, no duele nada, no siente nada, porque es agradable a la carne. La tibieza espiritual rechaza todo lo que suponga un esfuerzo o un sacrificio para Dios. Ella no quiere saber de invertir tiempo en oración, en ir al secreto con Dios, no quiere saber nada de ayunar, quiere comer la carne, comer y hacer muchas cosas, quiere dormir, no quiere vigilar, no quiere estudiar la palabra del Señor, no quiere leer la Biblia, etcétera. Produce dejadez espiritual, conformismo. La santidad desaparece de la vida de esa persona a su nivel personal, desaparece y se inclina por todo lo que es apostasía, lo que un día era y ya no es, y le sea al gusto de su carne, y se acomoda para un evangelio donde se sienta satisfecho, satisfecha, relajado, relajada, hasta divertido, así es, donde no le quiten muchas cosas que el mundo practica, porque el tibio le gusta practicar de ello. Entonces, él se acomoda donde no le digan nada, donde la palabra no lo confronte con el pecado. No ve que en esa condición así la carne se siente a gusto. Mire, el estado es una cosa impresionante. Y eso espiritualmente, ya dije que trae muchos problemas y consecuencias muy graves para el alma. Y por eso el Señor Jesucristo pega duro con esta palabra cuando dice que a los tibios los vomitará de su boca. O sea, los tales no tienen parte con él. Ay, Dios, nos ayude y nos guarde de ser solo apariencia de iglesia o de cristianos tibios e indiferentes, haciendo todo lo que le desagrada al Señor. Por eso he titulado este tema con una pregunta: ¿cómo está el clima en tu corazón? O sea, ¿cómo está el clima en tu corazón en relación con Dios? Cada uno de nosotros sabe en lo espiritual cómo está esa temperatura delante de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Sabe si está a la altura con Dios, en búsqueda, en oración, en comunión con Él, en cumplimiento de nuestras responsabilidades como los asuntos espirituales, con todo delante de Dios? ¿Cómo estamos de ánimo espiritual con Dios? Cada uno sabe cuando todos los días se abren nuestros ojos a un nuevo amanecer, cómo está nuestro ánimo hacia los asuntos con el Señor. ¿Cómo está? ¿Qué sentimos en lo espiritual? Si sentimos gozo, alegría, entusiasmo, ¿qué sentimos? ¿Qué siente? ¿O hay desánimo, pereza, artera, en fin, etcétera? Porque así como usted tiene responsabilidades laborales, sociales, educativas, en fin, y tiene una agenda en lo personal con todo ello y cumple con su responsabilidad secular y con los horarios, en fin, etcétera, con todo cumple aquí en lo secular, en la tierra. Así también Dios espera de cada uno de nosotros que en esa agenda lo tengamos a Él, pero en el primer lugar y no en el último lugar, por allá en el baúl del olvido, en la remis, no, en primer lugar. Alabado sea el Señor. Por si acaso hay gente que lo tiene por allá, en donde no existe Dios. Qué triste. Y si usted es uno de los que dice que no le queda tiempo para Dios porque tiene muchos compromisos muy importantes en esta tierra, permítame decirle por la palabra de Dios que en ese estado atmosférico de calidez espiritual es un tibio, una tibia. Y si su alma en ese momento, en esa condición, corre peligro, porque para todo tiene tiempo menos para Dios. Y hoy Dios te habla para que salga de esa climatología, amén, de tibieza,
que humedece su alma delante de su Creador. Hay que echar eso fuera en el nombre de Jesús. Y hay que pelear esa batalla y hay que ganarla con la ayuda del Señor. Y saque tiempo exclusivo para hablar con Dios, para acercarse al Señor y tener una relación íntima de amistad con Él. Mire lo que dice el libro de Job. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que miremos aquí en el capítulo 22. Gloria al nombre del Señor. Libro de Job, capítulo 22. Vamos a leerlo por aquí. En los versículos, vamos a leerlos del versículo 21 al 28. Mire lo que dice esta palabra. Gloria a Dios. Dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá. Aleluya. Tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Aleluya. Qué lindo, gloria al nombre del Señor. Esto nos indica que hay que dejar tanta carrera que trae este mundo y apartar tiempo para estar a solas con Dios, para buscar su rostro. Cada uno debe agendar a Dios en nuestro diario vivir, ubicarlo en primer plano. Puede ser unas horas o minutos en la mañana. Muchos tenemos el hábito, para la gloria de Dios, de hacer nuestro devocional diario, matutino con el Señor. Y si aún tú no la tienes, no tienes esa virtud, pues es tiempo de ejercitarte en la piedad y comenzar a hacerlo. También en la noche, antes de acostarnos, sacamos un espacio para darle gracias a nuestro Dios por el favor que hemos recibido durante el día. Hay mucho por qué agradecerle, comenzando por la vida que nos presta, la vida de nuestros seres queridos, por los alimentos, por todas las bendiciones y privilegios que nos concede a diario. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el Señor. Y acérquese a su presencia y descanse en Él. Descanse, ponga todas sus cargas. Como dice la Escritura, hay que venir a Él. Hay que entregarle todas estas cargas. Bendito Señor. No se quede usted con eso. No, entréguele, descanse en Él, entrégueselo todo. No se fatigue tanto metiendo su brazo de carne para resolver o solucionar cosas aquí o allá y que a veces hasta sin ninguna respuesta. Más es el esfuerzo humano que se hace que lo que se obtiene. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Tanta fatiga de la carne produce cansancio, y al final de esta carrera de la vida solo hay una meta, y es llegar al cielo. Eso es todo. Tú puedes hacer muchas cosas en la vida y hacerte hasta de un grande nombre, conseguir mucho dinero, gozar de placeres temporales en esta tierra, etcétera. Pero vuelvo y le repito, después que se termine aquí en la tierra nuestros años de vida física, solo hay una meta, y es coronar y es llegar al cielo. Gloria. Si nuestra alma goza de todos los bienes y deleites habidos y por haber en esta tierra, y a la postre no llega a esa meta que es el cielo, esa alma no tiene ningún futuro eterno al lado de Dios. Al lado de Dios no lo tiene. Solo estará condenada por toda la eternidad, soportando el infierno, un caluroso y horrendo clima donde las temperaturas de las llamas eternas jamás se apagarán, y aparte de ello habrá un gusano que lo atormentará en compañía de esas llamas día y noche. Terrible eso. Estará esa alma perdida y expuesta al tormento eterno.
Por eso se predica el evangelio. Por eso aquí no perdemos tiempo. Esto no es perder el tiempo como muchos lo llaman. No, 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 ni una distracción. Este es el evangelio del Señor Jesucristo para que usted crea a que Jesucristo es el Señor, que Él vino, murió y resucitó por usted y por mí para ayudarnos a entrar al reino de los cielos, para que en Él seamos salvos, porque sin Él no podemos entrar al cielo. Y entonces esa alma, pudiendo haber asegurado su futuro espiritual cuando estaba viva con su cuerpo, con este estuche, porque este cuerpo yo le llamo el estuche del alma, y a la vez es el templo del Espíritu Santo. Lo dice primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 19. Por eso el cuerpo hay que santificarlo también. Debemos ser santos, apartados para Dios en cuerpo, alma y espíritu. Siempre para el Señor, todo para el Señor. El Señor no se le sirve a medias, el Señor se le sirve completico. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Él quiere un pueblo que se va a llevar, que va a venir por él, que lo va a levantar. Gloria a Dios, porque Cristo viene pronto a levantar a su pueblo, pero un cuerpo que esté entregado, un pueblo que, perdón, que esté entregado en cuerpo, alma y espíritu, un cuerpo santificado. Y en toda nuestra manera de vivir debemos ser santos. Hoy estamos hablando del clima. Pues preguntémonos entonces también qué clima frío o caliente le espera a nuestra alma cuando partamos a la eternidad. Poder en el Señor. ¿En qué clima va a ubicar usted su alma? ¿En el clima del cielo o en el clima del infierno? Muchos no se detienen a pensar en ello. No les importa, no les interesa el futuro de su alma. Esto es muy lamentable. ¿Qué será de su alma cuando su cuerpo se deteriore, por ejemplo, y se envejezca por el paso de los años, que es lo normal en todos los seres vivos? Nadie es eterno en este mundo. Y hasta el que cantaba la canción de Nadie es eterno en el mundo, ya se fue de este mundo también, porque esa es la realidad de todos los hombres en la tierra. Un día ya no estaremos en este mundo, sea que se vaya porque ya es un anciano, una anciana, o sea que se vaya prematuramente porque sufrió una enfermedad o un accidente, en fin, por la razón que sea, un día ya no estaremos más sobre la faz de la tierra. Y por tal razón hay que pensar en el futuro de nuestra alma. Ella es eterna. ¿Y en dónde la vamos a dejar? Volvemos a hacernos otra pregunta. ¿En dónde va a dejar usted su alma? El cuerpo vuelve al polvo de la tierra, como lo dice la Escritura. Usted mira, por ejemplo, Eclesiastés, y usted puede leer allá, capítulo 12, verso 7. Pero el alma es eterna y si la dejas perder, sufrirá la muerte segunda, de la cual habla Apocalipsis 20, 14, de la cual Dios nos quiere librar. Alabado sea el Señor, amigos. Para la eternidad del alma solo hay dos lugares climáticos que la esperan para ir a pasar su eternidad. El primer lugar es la atmósfera gloriosa del cielo en la misma presencia del omnipotente Dios creador de este universo. Alabado sea el Señor. Y déjeme aclararle algo, que no existe lugar intermedio para después de muerto, para que la persona después de que esté muerta salve su alma. No existe. Bájese, le digo con todo respeto, bájese de esa nube y lea bien la palabra de Dios. Eso nos explica claramente que solamente hay dos lugares. Alabado sea el Señor, porque hay mucha gente que dicen por ahí acerca que hay una oportunidad que se llama purgatorio. Eso es falso, son falsas esperanzas, fake news, noticias falsas, son solo mandamientos de hombres antibíblicos, eso no tiene respaldo de Dios. Solo el alma irá al cielo si obedeció a Dios y a su palabra, y en segundo lugar, si esa alma no obedeció a Dios, irá a parar a la atmósfera del fuego ardiente en el infierno. Solo hay dos lugares a donde irá el alma, el cielo o el infierno. Santo el Señor, aunque parezca muy cortante, pero así dice la palabra del Señor. Jesús nos habla en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, acerca de la puerta angosta o la puerta estrecha que conduce a la vida. Amén. O sea, a la salvación, y pocos son los que la hallan. Usted lee bien eso y entra en detalle ahí. Y habla de la puerta ancha también, que lleva a la perdición, el mundo, donde todo el mundo camina a sus anchas, valga la redundancia.
Por ello, le motivo a pensar en el futuro para su alma, para que no viva pensando solo en el presente, no sea egoísta consigo mismo, ni incrédulo tampoco. Dios nos creó con un alma y tienes un alma para salvar. Todos tenemos un alma para salvar y el salvador de nuestra alma se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo el Señor. Conságrate a Él, vive para Dios, mérmele y si es posible erradique de su vida tanta mundanalidad, tantos deleites temporales de este mundo, tanta cosita. Mi esposo dice tanta cositería por ahí, gloria a Dios. Tanta cosa que no suman, sino que restan para la perdición del alma, que son solo pasajeras, cosas de aquí, que son efímeras y que nada benefician el futuro de tu alma. Al contrario, alejando de Dios, alejándola cada día más de Dios, la está condenando en vida, estando en su cuerpo y dejándola ubicada en un tormento eterno. Muchos están en dos aguas. Mitad de su vida, esto hablo para la gente que conoce de Dios, mitad de su vida son cristianos y mitad mundanos. Eso se llama tibieza espiritual. O usted le sirve por completo a Dios y se decide por el Señor, o usted le sirve al adversario, al diablo, que el Señor lo reprenda, porque ninguna fuente hecha por una abertura, por una misma abertura, echa agua dulce y a la vez amarga. Eso no existe. O echa agua salada por esa misma abertura y dulce a la vez, no existe. Razón por la cual Dios no admite de nadie que se diga llamar hijo o hija de Dios a un llamado cristiano o cristiana y que mantenga coqueteando con el mundo, el cual Dios aborrece. Con él hay que definirse. Amén. Con Dios hay que definirse de qué lado estamos, en qué lugar nos colocamos nosotros. Dios no puede ser engañado ni puede ser burlado. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 15, la palabra nos dice: no améis al mundo. Este es un texto muy conocido. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y punto, lo dice el Señor. Y si Él lo dice, amén, lo aceptamos. Cuando echamos fuera de nuestro corazón la tibieza espiritual que daña la comunión y la comunicación con Dios, el Señor puede tomar el control de nuestra vida y dirigirnos a un buen puerto. Permitamos que el Señor sea el capitán de nuestra embarcación, que Él tome el timón de tu vida, de cada uno de nosotros, la cual, por ejemplo, yo desconozco qué vida llevas, cómo estás, cómo te encuentras en este momento. Alabado sea el Señor, pero deja que el Señor te enrute en el norte. Alabado sea Cristo para siempre. Y es que Él te quiere conducir a un buen puerto, a un norte seguro. ¿Cuántos están, por ejemplo, en este momento en alta mar, hablando de una forma espiritual, en un ambiente de resequedad, en un ambiente desértico, muy sombrío por el consumo de drogas, de alucinógenos, de alcohol, en un ambiente de prostitución, de toda clase de ataduras de vicio, del cual Dios los quiere libertar, pero están atrapados en su lodo cenagoso en que se han metido y tal vez piensan que de ahí ya no pueden salir, y muchos ni se dan por enterados que han tocado fondo, porque su misma condición no los deja ver el ambiente tenebroso y difícil en el que el enemigo de sus almas los ha metido. Poder en el nombre de Jesús. Dios quiere libertar esas vidas que Él las creó y que Él las ama. Así la misma sociedad los tengan como el desecho de este mundo. Allí, en ese clima turbulento en que se encuentran muchas vidas, allí hay almas que Dios va a salvar. Por eso háblele de Cristo, ministrele la palabra, entréguele la palabra, porque Dios los quiere salvar. Bendito sea el Señor. Y si usted está en esa condición, Dios te quiere salvar y los va a usar con un propósito, con el mismo testimonio, para que otros salgan también de esa condición en el nombre de Jesús. Adorado sea nuestro Dios, que es grande y poderoso y tiene el poder de cambiar la vida. Dios es bueno y te quiere salvar, así que decídete a hacer un cambio climático en tu vida espiritual y cambia tu estado perdido a un estado de salvación. Y solo con Cristo se puede lograr ese cambio,
El ser humano no posee la capacidad de hacer un cambio en otro hombre. Eso no existe. Por ahí hay algunos pañitos, pero no existe. Amén. A nivel espiritual. Pero sí hay solución para toda persona que crea en el Dios del cielo, que crea que el Señor es real, que Jesucristo es el Señor, que vino a este mundo, que murió por nosotros, que resucitó, se levantó entre los muertos y que Él tiene la capacidad y el poder de salvarnos y de cambiarnos. Alabado sea el Señor, que Él sí puede hacerlo. La obra de Dios en el corazón del hombre es una obra única. Solo Dios puede cambiar nuestra forma de pensar. Todos los que somos lavados con la sangre de Cristo, que hemos aceptado a Cristo, sabemos que Dios sí pudo cambiarnos, y si nos pudo cambiar, a ti también te puede cambiar. Alabanza al Señor. Entonces, cambió todo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, de proceder, de vivir, y hace de nosotros nuevas criaturas. Amén. Mire lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 11, verso 15. Mire ese versículo tan lindo. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eso es un misterio, eso solamente lo sabe Dios, lo conoce Dios. Hoy le hacen a la mujer una ecografía, las que hemos sido madres, y al instante vuelven y pueden hacer otra, y hay algo allí diferente. Ahí, y al día del siguiente ahí los huesos van creciendo, y en 2, 3 meses pues mucho más. ¿Cómo se desarrolla ello? Esa es la obra de Dios en la gestación, pero también lo es en lo espiritual. La obra es de Dios en cada corazón, pero se necesita tener un terreno dispuesto para que la semilla de su palabra crezca en nuestro corazón y se forme el fruto que Dios desea dar a cada uno de nosotros. Por sus frutos, dice la Escritura, los conoceréis. Amén. Usted y yo somos el fruto que está sembrado en el corazón. Ese fruto es el reflejo externo de cada uno de nosotros. Lo que hay dentro del ser humano se manifiesta afuera. Y cuando le permitimos a Dios que trabaje ciertas áreas, amén, o todo en nuestra vida, o todas las áreas en nuestra vida, nuestro clima espiritual comienza a cambiar. Cuando usted y yo venimos ante Él y decimos, Señor, toma mi mente, mi corazón, toma mis pensamientos, tómalo todo, el clima espiritual comienza a cambiar. Si era de un clima violento, por ejemplo, bien agresivo en la casa, en el hogar, en la familia, con el cónyuge o con el que fuera, la presencia de Dios dentro de nuestro corazón cambia esas cosas que no nos convienen para la salvación de nuestra alma, que eso es del enemigo, del adversario, de las tinieblas. Así que los hijos de Dios ya caminamos dentro de otro clima espiritual, muy diferente a la atmósfera de la mundanalidad y las cosas que ofrece este mundo pecador y perdido. Jesús, aquí en lo que hemos estado leyendo, o lo hemos leído, en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16, nos habla de esos estados climáticos espirituales y nos dice que sería mejor ser frío o caliente, nombrando ambos extremos. Nos está también advirtiendo para decidirnos en cuál, usted y yo, en cuál de los dos estados climáticos espiritualmente queremos ubicar nuestra alma para pasar la eternidad. Me explico. Ser frío es aquella persona que no conoce al Dios de la Biblia, que no le interesa en lo absoluto los asuntos espirituales y menos humillarse ante su creador. Es petulante espiritualmente, bueno, ya podríamos decir de todo ello. Puede ser un ateo o alguien que rechaza a Cristo porque lo único que admite es su religión y nada más, o su creencia y nada más. Y frío es una persona también que nunca, obviamente, ha tenido la oportunidad de conocer al Dios de la Biblia y no tiene ni idea quién es el Dios verdadero, que Dios no es imagen o ídolos religiosos. Amén. Desconoce por completo la realidad espiritual que le rodea, pero al oír esta palabra ya se hace consciente que su creencia es vana delante del Dios del cielo. Y al conocer la verdad, debe tomar una decisión para el beneficio de su propia alma, y esa sería aceptar a Cristo como su Salvador.
Y los fervientes o calientes espiritualmente son todos aquellos que vivimos entregados de lleno para Dios y le servimos al Señor de una y de otra forma con todo nuestro corazón y lo honramos a Él y no al diablo le servimos, que el Señor lo reprenda. Y como hemos leído, los de climatología tibia no tienen parte en el reino de los cielos. Así que podemos decir como conclusión, definitivamente lo mejor es ser y estar y vivir con un clima caliente espiritualmente en nuestro corazón para con Dios. Es mejor echar humo en la presencia del Señor, gloria a Dios, todos los días. Y es que hay que echarle, como un coro que cantamos, hay que echarle por ahí más leña al fuego para que se encienda. Hay que ser fervorosos, fervientes, ardientes en la presencia del Señor, que ser frío o tibio para tener parte con el Señor en el cielo, porque el frío o el tibio no tiene parte con Dios. No importa que te digan a ti, tal vez tus amistades, tus familiares, yo qué sé, te digan, ay, que ya se volvió legalista, extremista, chapado a la antigua, en medio de este mundo tan moderno. Pues Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y lo que Él dejó escrito en su palabra no tiene sombra de variación. Hay que hacer las cosas como Él dice, amén. Pero tristemente muchas iglesias ya han cambiado las cosas de Dios y hoy hay mucha flojera, apostasía, mentira y contaminación en los altares. Tibieza espiritual, son tiempos difíciles y peligrosos y lo mejor es usar de sabiduría de lo alto y guardarse para Dios y esperar la venida del Señor conforme el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos vaya guiando. Santo es el nombre del Señor, pero fuera de nuestra vida cualquier clima de tibieza espiritual. Así que, amigo y amiga, te invito para que hoy hagas un cambio climático a nivel espiritual, para que pases del estado de perdición al estado de salvación. Pero no te quedes en un estado intermedio de tibieza espiritual, con un pie en el mundo y con otro en los asuntos de Dios, solo como simpatizante. No te quedes en esa miserable condición. Esfuérzate y sacrifica para Dios, echando fuera de ti todo aquello que no honra a Dios en tu vida. Ofréndale tu vida y los años, los meses o los días que te restan en esta tierra y asegura tu alma en la bendita presencia de Dios, ofreciéndole el mejor futuro eterno a tu alma allí al lado del Señor. Quiero que repitas conmigo la oración de fe para que hoy mismo recibas salvación y vida eterna. En una actitud de reverencia, repite conmigo la oración de fe. Diles, Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre, límpiame de toda maldad. Abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador, el Señor de mi alma y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que de allí mi nombre jamás sea borrado. Gracias, Señor, por darme hoy salvación y vida eterna. Ayúdame, Señor, a ser ferviente en tu presencia, oh Dios. Amén, amén. Voy a orar dándole gracias a Dios. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu infinita misericordia, por tu palabra, oh Dios mío, por la salvación de las almas, por cada vida que acepta a Cristo, tu Hijo, como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, Padre, te doy alabanza, adoración y exaltación. En ello rompa, Señor, cadenas, pudra yugos, derribe fortalezas, quita, Señor, toda ceguera espiritual, toda venda de los ojos. Oh Dios mío, manifiéstate a sus vidas. Ataki Mahama, Obakia Seya, Sakati Alahaya. En el nombre de Jesús, recibe libertad. Allí donde tú estás, sé libre en el nombre de Jesús, sé libre de esa condición. Y Calabajaya, Lama, Suikeleya, en el nombre de Jesús, recibe libertad, porque Cristo quiere hacer de ti un instrumento para la gloria de su nombre, porque la venida del Señor está cerca. Gracias, Dios mío, por lo que harás con cada vida que se pone en tus manos. Todo honor y gloria es tuya, oh Dios. Amén, amén. En tus manos están cada uno de ellos y de ellas. Aleluya.